and Papa were laying in bed. Mama and Papa were laying in bed. Mientras en más de 25 países se permite que los homosexuales pertenezcan a las Fuerzas Armadas, incluidos Canadá, Israel e Inglaterra, el presidente Donald Trump, en una franca violación a los derechos humanos, se mostró homófobo y autoritario al anunciar a través de Twitter su decisión de prohibir que los transgéneros sirvan en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras haber consultado con sus generales expertos militares. Trump advirtió que su gobierno no aceptará ni permitirá que personas transgénero sirvan en ninguna capacidad en las Fuerzas Armadas. Con esta decisión, Trump revierte la política establecida por su predecesor, Barack Obama, que permitía que miembros de esta comunidad solicitaran para ese servicio a partir del 1 de julio. En diciembre de 2010, el entonces presidente Barack Obama firmó la ley que permitía a los homosexuales servir en el ejército. A partir de hoy, los estadounidenses que visten uniforme no tendrán que mentir para poder servir a su país, se comprometió Barack Obama en un comunicado dado a conocer por la Casa Blanca el mismo 20 de septiembre de 2010. Obama había derogado la añeja práctica conocida como Don't Ask, Don't Tell, no preguntes, no digas, instaurada durante la presidencia de Bill Clinton. En 1994, cuando Bill Clinton dio la orden de excluir a los homosexuales del ejército estadounidense, de inmediato 14,000 efectivos fueron dados de baja. Con el transcurso de los años, decenas de miles de personas que estaban dispuestas a dar la vida por su país al enrolarse en las Fuerzas Armadas fueron discriminadas por el Pentágono por el simple hecho de sus preferencias sexuales. La revista Outser, especializada en temas de homosexualidad en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, estima que al menos 70,000 efectivos militares serían homosexuales. No obstante que el presidente Obama había autorizado la incorporación de homosexuales a las Fuerzas Armadas, las leyes de Estados Unidos desde entonces impiden al Pentágono ofrecer a las parejas homosexuales las mismas prestaciones de salud y educación que brindan a las parejas heterosexuales. En particular, el Acta de Defensa del Matrimonio prohíbe otorgar prestaciones federales a las parejas del mismo sexo. En un estatuto federal para las Fuerzas Armadas define como compañero al esposo o la esposa, con lo que no toma en cuenta a las personas del mismo sexo. A diferencia de las mujeres y los grupos minoritarios, los homosexuales y las lesbianas no son reconocidos por la ley federal como un grupo protegido, lo cual les impide iniciar acciones legales contra sus empleadores en casos de discriminación por su orientación sexual. Las parejas del mismo sexo siempre han sufrido restricciones, por ejemplo, no pueden aparecer en actos oficiales y vivir juntas, pero tampoco podrán hacerlo en las viviendas de las bases destinadas a las familias de los militares. La discriminación de los homosexuales que quieren servir a su país en el ejército ha sido permanente. Aunque el gobierno de Estados Unidos prohibió explícitamente la homosexualidad en los artículos de guerra de 1916, la ley fue aplicada hasta la Segunda Guerra Mundial. En medio de la mayor movilización militar en la historia de Estados Unidos, el sistema de servicio selectivo y la Marina desarrollaron una serie de procedimientos para identificar y excluir a los homosexuales. Los reclutas eran revisados para encontrar características femeninas en sus cuerpos, verificaban su vestimenta y hasta sus ademanes. En algunos casos se les revisaba el recto para ver si había señales de penetración, de acuerdo con una investigación de la Universidad de California. Cuando terminó la guerra, poco más de 4,000 hombres homosexuales habían sido rechazados con base en estos procedimientos.